Y no me dejará mentir que tener un hogar y una familia es el sueño de varios niños que están en adopción. Más de 300 menores están a la espera que familias guatemaltecas puedan brindar amor y cariño. Esdras Las nos cuenta más detalles en la siguiente nota. Mami, mi amor. Ay, no. ¿Qué pasó, mi vida? Mira, ¿viste, papi? ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Han sentido esa emoción de conocer a alguien y tener una conexión inmediata? ¿Ver a alguien por primera vez y quedar enamorado al instante? Esto es lo que sienten las familias guatemaltecas cuando adoptan a un menor para integrarlo a su hogar, con nuevas oportunidades y una nueva vida. El adoptar no es escoger, por lo contrario, es tener y dar la oportunidad de tener una familia llena de amor. Pero, ¿qué pasa cuando el número de menores en espera de ser adoptados es mayor que el número de familias interesadas en adoptar? En Guatemala, al menos 300 niños, niñas y adolescentes están a la espera de poder tener una segunda oportunidad y crecer en el seno de una familia, pero existe poco interés por parte de los guatemaltecos en adoptar un menor, sobre todo porque el 97% de las personas interesadas solicitan la integración de un niño o niña de 0 a 6 años y que goce de buena salud. El Consejo Nacional de Adopción de Guatemala señala que la prioridad en la entidad es encontrarle un hogar a los niños, niñas y adolescentes con perfiles prioritarios, que están integrados por niños y niñas mayores de 6 años, adolescentes, grupos de hermanos, menores con discapacidad física o intelectual y niñez con condiciones médicas o psicológicas. Entre los grupos prioritarios existen 52 grupos de hermanos que están a la espera de papás, mismos que están integrados por 135 niños, niñas y adolescentes. El director del CNA dio a conocer que en promedio el proceso de adopción lleva 4 meses, pero que se ven retrasados cuando las familias no aceptan a los menores que están en situación legal de ser adoptados, porque estos no cumplen con las características que los padres adoptivos buscan de un niño. Esto también quiero hacer énfasis en el tema del tiempo, que a veces se reprocha que es un tiempo que tardado, que hay mucha burocracia, pero quiero informarles que el proceso, cuando una familia quiere solicitar, tenemos que evaluarlos, y eso es para garantizar al niño que la mejor familia va a aceptarlo, sobre todo dependiendo de sus características y necesidades. Ese proceso dura entre 4 y 3 meses. Eso es lo que nosotros está bajo nuestro control. Pero cuando nos reprochan por qué se lleva mucho tiempo, es por la expectativa. Porque si estas familias quieren un bebé de 0 a 3 años saludable, es muy difícil que nuestros niños, por el proceso previo judicial, tengan esa edad y esas condiciones. Entonces, generalmente nuestros niños pues, son estos 353 que son prioritarios. Eso también pues, lo hace un poco complejo. Estadísticas del CNA establecen que de 2008 a la fecha se les ha restituido el derecho de tener una familia a 1.975 niños, niñas y adolescentes. En 2023 se registró la adopción de 106 menores, de las cuales 52 fueron prioritarias. En el primer semestre del 2024 se reporta la adopción de 52 menores. ¿Pero qué pasa cuando un niño es abandonado? ¿Es candidato para ser adoptado? Cuando un niño o niña es abandonado por su familia, el juez de niñez y adolescencia decide que el niño sea cuidado en un hogar de abrigo, público o privado, o en una familia temporal de la Secretaría de Bienestar Social, quienes ordenan a la Procuraduría General de la Nación que realice una investigación para determinar si existe un familiar que pueda responsabilizarse del menor. La PGN señala que se debe establecer una investigación para determinar si se puede ingresar al sistema de adopción a los menores abandonados. Nosotros tenemos la atribución de realizar la investigación conclusiva que nos indique si el niño tiene o no tiene un posible recurso familiar con quien puede ser ubicado. Tendríamos que ver una denuncia en específico para establecer si fue un caso de abandono, pues definitivamente PGN hace toda la investigación para asegurarnos que sí haya sido un abandono, porque a veces sucede que activan una alerta al VAQUENET o bien resulta que el niño pues fue sustraído. Una vez tenemos la seguridad de que sí fue un abandono, ya se le sugiere al juez de la niñez y adolescencia que declare la adoptabilidad.
Una vez declarada la adoptabilidad, ya le corresponde al Consejo Nacional de Adopciones. Para participar en el proceso de adopción, los padres deben participar en los talleres informativos. Luego, se debe entregar la papelería de solicitud de adopción y someterse a una evaluación psicológica y psicométrica para establecer si es familia idónea para adoptar. Y luego, participar en el taller de formación para padres idóneos. Actualmente, existen 300 niños, niñas y adolescentes que necesitan un hogar para llenar de alegría y de sonrisas, mismos que están a la espera que se les dé una segunda oportunidad. Si deseas ser adoptado. Sí, me gustaría, gracias. Muy bien. Con imágenes de Esvin García para Impacto Directo, Esdras Las. Muchos niños y adolescentes esperan esa oportunidad de tener una familia, ese calor de hogar. Y para hablar acerca de las adopciones nos acompaña Antonio Campos, el director del Consejo Nacional de Adopciones. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, bienvenido a Impacto Directo. ¿Por qué no hay una dinámica distinta en las adopciones en nuestro país? ¿Es por falta de costumbre? ¿Es un tema del cual nos sentimos muy alejados como ciudadanos? Cuéntenos. Buenas tardes, gracias Alexis por invitarnos y respetable y distinguido panel. Nosotros pues desde el Consejo Nacional de Adopciones consideramos que existen mitos muy arraigados y muy profundos en el tema de la adopción. Estos mitos van en el tema de cómo conceptualizamos el proceso, que se mencionó en el reportaje, que se ve que es cansado, tedioso, extenuante, por una parte, que es un mito. El otro mito también es del proceso por el pasado que existió en Guatemala con el tema de que puede ser algo oscuro o algo pues no transparente o con un fin de lucro, que es oneroso, se pregunta a veces también. Y existe también mitos o tabús con respecto al perfil de los niños. Se considera que los niños tal vez tienen algo negativo porque como no se sabe cómo son los papás, las cuestiones genéticas hereditarias. Entonces hace falta una cultura de adopción y a veces ese estigma también se traspola con las mamás de origen, las mamás biológicas, que también enfrentan vicisitudes, y es un programa que tenemos fuerte también para ver el tema de la adopción, porque si cuidamos a la mamá desde el origen de todo, vamos a cuidar a los niños que vienen con él. Claro, Antonio, escuchaba en este reportaje que las familias generalmente buscan a bebés. ¿Qué pasa con aquellos que ya superan la edad de adopción y que ya no pueden tener esa oportunidad de ir con una familia? Hay retos y desafíos. El Consejo Nacional de Adopciones maneja al año estadísticas de aproximadamente 100 adopciones, de las cuales casi 70% son prioritarias, que se mencionó en el reportaje, son los grupitos de hermanos mayores de 6 años con necesidades médicas o discapacidad. En ese contexto, pues vemos la situación de que sí se dan este tipo de adopciones, sí hay familias guatemaltecas, pero hace falta más difusión, más concientización o sensibilización. Cuando un niño ya tiene cierta edad y es adolescente, lo que buscamos es fortalecer los proyectos y planes de vida para que ellos puedan tener en un futuro una autonomía propia, como ya personas involucradas dentro de la sociedad. Este es un reto que lo trabajamos en conjunto de los hogares de abrigo y protección, que también es mandato legal del Consejo Nacional de Adopciones, el control y la supervisión de estos hogares. Buenas tardes, mucho gusto. Sabemos que el adoptar es precisamente un acto de amor. El fundador del Opus Dei lo dijo hace mucho tiempo. Él lo dijo que todos vamos a tener la oportunidad de transformar en algún momento la vida de alguien que sin ser nuestro hijo puede llegar a ser nuestro hijo, ¿verdad? Que sin ser nuestro hermano va a ser nuestro hermano. Y yo sí creo que realmente el adoptar es un acto de amor. Viene a mi mente en ese momento una película que se llamaba Un amor inquebrantable, ¿sí? Yo trabajo muchos cineforos con jóvenes dentro de la campaña que manejamos y la pregunta es la siguiente. En el contexto internacional, por ejemplo, sabemos de que hay un concepto que se llama el invierno demográfico. Hay sociedades que ya no quieren tener hijos, ¿verdad? Y precisamente esa película narra la historia de un niño sololateco que es adoptado por una familia estadounidense. ¿Cómo se encuentra el país en ese tema para que nuestros niños también puedan tener la oportunidad en el extranjero, dado que en Guatemala no tenemos la cultura, derivado a que no existen tal vez campañas de sensibilización para ver ese acto noble de amor? Sí, quiero comentarles, muchas gracias por la pregunta y las buenas observaciones. Efectivamente, la adopción es un fenómeno social. Desde que la vida existe o la sociedad existe, ha existido la adopción.
Nosotros estamos basados bajo un marco legal. El marco legal internacional es la Convención de la Haya en materia de cooperación de adopción internacional y crea autoridades centrales. Uno de mis propósitos como director es reunirme con estas autoridades centrales, ya van 11 que me he reunido con ellas para ver esa posibilidad. Cuando hablamos de adopción internacional hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con el pasado que se ha tenido. Y quiero comentarles pues de que nuestro reglamento de la ley de adopciones establece que hay que crear acuerdos bilaterales. Entonces necesitamos una manifestación expresa de los países para ver si se da la posibilidad de una adopción internacional. Y comprenderán que el tema es muy difícil, polémico inclusive, pero hemos estado teniendo contactos. Tenemos hoy por hoy 353 niños, adolescentes y niñas que buscan una familia y que pues familias guatemaltecas no han tenido la oportunidad o la decisión de aceptarles. Entonces hemos estado evaluando, como digo, muy cautelosamente y con prudencia, tocando esas puertas con las autoridades centrales en una forma bilateral y en plano de igualdad para tener esa posibilidad. Esos 353 niños están en el Sistema Nacional de Adopciones. ¿Ustedes los tienen o también ahí están los que están en otros orfanatos y hospicios privados? Sí, les quiero comentar, como mencionaba, el Consejo Nacional de Adopciones tiene el mandato de la supervisión, control y autorización de los hogares de abrigo y protección. Hay 96 hogares privados y 17 públicos. Entonces sí conocemos todos los niños que están dentro del sistema, pero no todos ellos están adoptables. En el sistema hay alrededor de entre 3.000 y 3.100 niños que están en situación de vulnerabilidad. Son las cifras que oscilan. Nosotros tenemos la información directa porque los hogares tienen cierta obligación de enviarnos las estadísticas y también como lo supervisamos sabemos el número de los niños. En este sentido, pues de esos 3.000 y pico, 353 son adoptables. Muy buenas tardes, Antonio. Tengo dos preguntas rápidas. La primera, ¿qué características ustedes evalúan para que las familias sean aptas para adoptar? Y la segunda es si ustedes realizan un seguimiento después de que ya se realizó el proceso de adopción para ver si el adoptante continúa en buenas condiciones. Sí, efectivamente tenemos unas evaluaciones psicométricas, una unidad específica, se llama unidad de familia adoptiva. Todos podemos poner la solicitud de querer ser padres adoptivos, pero no todos vamos a poder llegar a ser padres adoptivos. Entonces sí se establece una evaluación, se prueban pruebas psicométricas, también se hace una investigación del tema social, por ejemplo, los ingresos, las redes de apoyo, y esto es importante porque necesitamos las mejores familias para nuestros niños que más vulnerables están en la sociedad. Entonces sí se hace una evaluación, las características, quienes pueden adoptar son las personas en matrimonio, en unión de hecho y también personas solteras. Hemos tenido mucho éxito con madres solteras, que han dado mucho estímulo, mucho apoyo a nuestros niños, sobre todo cuando ya son más grandecitos, porque como ellas se dedican a trabajar y demás, tienen los niños ya cierta autonomía, entonces ellas buscan niños más grandecitos y han sido casos muy exitosos. Con el tema de los seguimientos, sí es importante, tanto el convenio de la Haya como la ley nuestra establece que hay que dar seguimientos. Hacemos por mandato legal al menos 4 visitas en 2 años, por lo menos. Si requiere más o requiere más apoyo a la familia adoptiva, porque la adopción también es mucho reto. Desafíos, tenemos niños que vienen de historias muy complejas o historias de vidas difíciles, y el tema del trauma, que eso lo vemos en cualquier fase del proceso. El trauma siempre emerge, de una forma puede estar oculto, silencioso, y de repente nos estalla o explota, y a veces es cuando el niño está integrado en una familia adoptiva. Entonces es un mecanismo que tiene el Estado de Guatemala para evitar que se den vulneraciones más allá de la que activó el niño con anterioridad. Antonio, ¿por qué es importante que los guatemaltecos tengamos ese conocimiento y dejemos por un lado los mitos de los que mencionaba acerca de la adopción? Creo que es importante este espacio que se abre para poder hablar. Hay muchas familias que no logran tener hijos, ahora vemos que hay otras modalidades, muchos prefieren adoptar mascotas, pero hay niños que necesitan amor, que necesitan el calor de un hogar. ¿Cuál es el mensaje que ustedes envían como institución? Claro, quiero aprovechar también el tema que es muy desconocido. Cuando hablamos de adopciones pensamos que solo es regularizar un trámite y pues nuestra institución va un poco más allá. Quiero hacer énfasis en el programa de madres y padres en conflicto con su parentalidad. La verdad que la gran mayoría de personas que atendemos en este programa son mamás que son víctimas de cualquier forma de maltrato en contra de la mujer. Entonces es un programa, un mecanismo que tiene el Estado de Guatemala para evitar que se cometan los abandonos denigrantes. Entonces nosotros orientamos a las mamás. El primer mandato que tenemos es preservar ese vínculo.
Si no se puede, la adopción es un medio legal, válido y legítimo. Entonces, en ese punto, cuando asesoramos a las madres, evitamos que sean abandonos denigrantes, evitamos también que haya desenlaces fatales como abortos o comisión de delitos, que puede ser la supresión de parto, vender al niño por plata, sustitución de un niño por otro, e inclusive también la trata en su forma de adopción irregular. Entonces, yo sí aprovecho este espacio para exhortar de que es un proceso totalmente gratuito, confidencial. Nuestras compañeras son expertas, psicólogas, mujeres, trabajadoras sociales mujeres, que van a apoyar a cualquier madre que esté en una vicisitud, que esté en una dificultad. Nuestro afán no es arrebatarle a los niños, como se podría pensar, para llevarlos a la adopción, sino más bien es orientar para que las mujeres tengan mejor información para tomar una decisión pertinente. Entonces, quisiera pues primero aprovechar ese tema. Antonio, mucho gusto. Mucho Por gusto. último, a mí me gustaría saber si alguien estuviese interesado en comenzar un proceso de adopción, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? Como para informarnos un poquito más sobre esto. Sí, con mucho gusto. Miren, ahora la internet está muy amplia, tenemos mucha actividad en las redes sociales, nos pueden encontrar en la página de Facebook, Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala. Tenemos también el teléfono 2415-1600, que es este P.O. Box que manda a donde es necesario dar respuesta. Tenemos también la página de internet, que es donde pueden encontrar ahí los requisitos. No quisiera enumerarlos porque es un listado legal que lo requiere pues para garantizar que las mejores familias tienen los niños. Entonces sí se pueden acceder a este tipo de información. Tenemos personal que, si por ejemplo se manda un mensajito en Facebook, jalamos la información para poder hacer viable no solo el tema de la adopción, sino también el tema de las mamás en conflicto. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos toda esta información relacionada a las adopciones. Esperamos, obviamente, que los ciudadanos puedan dejar por un lado todas esas creencias e informaciones equivocadas que se tienen alrededor del tema y que, por supuesto, se abre una oportunidad para brindar todo ese amor y ese calor que necesitan los niños y adolescentes guatemaltecos.